Finalmente, hace su aparición en el espectro una mujer que trabajaba en forma silenciosa, doña Rosa Peña de González. A ella se debe la creación del asilo para ancianos inválidos de la guerra en Trinidad. Y doña Rosa Peña después tuvo un rol muy importante para la repatriación de las hermanas Esperatis que estaban haciendo docencia en la Escuela Normal de Paraná y otras, y se las invita a venir. La profesora Rosa Peña de González hace las gestiones pertinentes y cuando ellas vuelven se crea durante el gobierno de Juan Gualberto González, se crea la escuela de preceptora, 1893 aproximadamente. Esta escuela es la primera escuela creada para formar maestras. Después tenemos el dato ya en 1890, la inauguración de la capacitación docente en el Paraguay. Las capacitaciones de docentes que hoy día son temas de discusión, algunos gremios niegan la efectividad de la capacitación docente, pero trasladémonos a 1880 y vamos a hacer la comparación con el presente y parecerá que 120, 140 años nunca transcurrieron, que estamos en el mismo lugar. ¿Por qué razón? El gobierno paraguayo contrata a una maestra norteamericana que estaba trabajando en la Argentina, a la maestra Sarah Reid, y esta fue contratada con el fin de formar a los y las paraguayas en docencia. Hay varias cartas, varios informes de Sarah Reid en donde habla de que a las maestras paraguayas se les enseña toda la nueva metodología, porque un dato que quiero que ustedes sepan es que Sarah Reid trae la corriente pestalozziana en el Paraguay, el aprender haciendo, del cual se nutrió después el maestro Ramón Indalecio Cardoso. Entonces, esta escuela de preceptora fue muy importante para la creación de otras escuelas, porque ya el Paraguay empezó a contar con personal medianamente calificado. Otro dato importante es la subvención del Estado paraguayo a las instituciones educativas. Una de las primeras instituciones educativas subvencionadas fueron las pertenecientes a las órdenes religiosas, a los franciscanos que tenían acá, los dominicos, mercedarios, que quedaron o volvieron después de la guerra y que tenían sus escuelitas, sus respectivas escuelitas, eran subvencionadas en parte por el Estado. Y vamos a algo novedoso que sucedió en este tiempo, cuando la educación paraguaya se vuelve mixta. El primer ensayo de educación mixta en el Paraguay se lo debemos a don Rafael Islas, un maestro que vino al Paraguay e instaló el funcionamiento de una escuela mixta, es decir, varones y mujeres en un mismo solo curso. Dentro del sistema educativo público encontramos en 1896 la creación de la primera escuela mixta del sector público y fue en Luque. Lo que hoy día llamaríamos el cuadro de personal, en donde los maestros firmamos para nuestro registro, ese cuadro de personal está en el Archivo Nacional de Asunción, en la sección Instrucción Pública. Yo tuve acceso al momento de la construcción de mi tesis doctoral y me asombró la existencia de maestros de muy corta edad, como la que tenía la escuela pública de Luque,
una de ellas de tan solo 12 años de edad. Y solamente el director tenía título del Colegio Nacional de la capital. Los demás maestros jamás pisaron una institución de secundaria. Entonces, importantísimo para recapitular. La educación paraguaya pasó por muchos inconvenientes. Lo primero, económico, que estábamos sin recursos. Lo segundo, político, porque estábamos prácticamente a merced de los aliados y no teníamos forma de enfrentar esta situación. Y por último, la falta de recurso humano calificado influyó muchísimo para el lento proceso de la educación paraguaya. Prosiguiendo con la última parte de la educación paraguaya de la posguerra, hablaremos de dos instituciones que tuvieron actuaciones trascendentales para nuestro país. La primera, la Escuela Normal de Maestros, fundada en 1895 durante el gobierno del general Juan Bautista Guzquiza, que funcionó bajo la dirección del maestro Francisco Tapia. Y al año siguiente, en 1896, se crea la Escuela Normal de Maestras bajo la dirección de la insigne educadora doña Adela Esperati. También hago mención de que Adela Esperati fue directora de la Escuela de Preceptoras en 1893. Entonces, el Paraguay se fue preparando para un futuro promisorio. Y lo importante también que en este tiempo aparecen los primeros ensayos y tanteos de educación mixta en el Paraguay, que a la larga se impondría hasta el presente. Bueno, tenemos otros puntos en este contenido como los maestros destacados de esta época. Los maestros destacados. Y por una cuestión de cronológica, voy a hacer mención a la primera, que fue doña Asunción Escalada, mencionando de que su obra, la creación de la Escuela Central de Niñas, proseguida por Luisa Vallet, fue algo sin igual en el siglo XIX paraguayo, porque por primera vez se institucionalizaba la educación femenina en el país. En segundo lugar, le ubicamos a doña Rosa Peña de González. Al igual que Asunción Escalada, eran maestras tituladas, egresadas en Buenos Aires, y ella trabajó mucho en la gestión. Antes que sus aportes pedagógicos directos, a ella se le tiene que reivindicar por sus gestiones. Ella fue la responsable de la repatriación de las hermanas Esperati para la reconstrucción del sistema educativo paraguayo. Tercero, hago mención a un maestro llamado Manuel Amarilla. Manuel Amarilla fue uno de los primeros maestros normales varones que se graduó en el extranjero. Y este señor vino a ocupar un cargo importante dentro de la administración de la función pública y casi directamente no lo tenemos, salvo en algunos materiales, el nombre de este señor. Cuarto, Atanasio Riera, un maestro guaireño muy relevante, porque fue el padre, digámosle, de la incorporación en el Paraguay de la capacitación docente. En vacaciones, todo enero y todo julio, probablemente él se capacitaba al igual que sus funcionarios de aquel tiempo. Muy importante. Después tenemos otro ciudadano docente que fue Aniceto Garcete, que estuvo en la gestión de la educación en el Paraguay, y a modo de una anécdota histórica, don Aniceto Garcete se casó con doña Celsa Esperati. A pesar que a doña Celsa lo eliminaron del billete del 2.000 guaraníes, pero se casó con un gran educacionista.
Y finalmente podemos mencionar también a un maestro olvidado, llamado Delfín Chamorro. ¿Por qué olvidado? Porque a él solo fue un joven a quien el Estado lo sacrificó. ¿En qué sentido digo esta afirmación? Porque siendo alumno del último año del Colegio Nacional de la Capital, él pertenece a la segunda promoción, lo quitaron del colegio antes de que termine su sexto curso, su bachillerato, y lo envían como director de varones de la Escuela de Varones de San Juan Bautista Misiones. A partir de ahí, él ya no para en cuanto a su tarea docente. Posteriormente fue enviado al Guairá y su actuación como maestro lo podemos encontrar en el texto de Ramón Indalecio Cardoso, Mi vida de ciudadano y maestro. En su biografía, él cuenta de que uno de sus maestros más queridos, más bueno didácticamente, fue Delfín Chamorro. La gente especialista en idiomática señalan que Delfín Chamorro es el padre del castellano paraguayo. Entonces, una figura muy importante y muy desconocida para muchos. Siguiente educacionista, el doctor Manuel Domínguez. Aunque se le conoce mucho por lo político, por su defensa al Chaco, por su obra, por sus obras reivindicatorias de nuestra raza, alma de la raza principalmente, y una obra muy importante que se llama Las Escuelas Públicas, creo que fue editada en 1911. Sin embargo, sus dotes de maestro son resaltadas también por el maestro Ramón Indalecio Cardoso, haciendo mención de que sus clases magistrales en el Colegio Nacional de la Capital eran incomparables. Así también Cardoso hizo menciones y críticas a los malos maestros que sí llegó también a tener siendo alumno de la Escuela de Varones en Villarrica, en el Colegio Nacional de Villarrica y en el Colegio Nacional de la Capital. Hago una mención aparte del Colegio Nacional de la Capital, que cuando se creó el colegio se tuvo que recurrir a un extranjero para dirigirla, que fue don Agustín Escudero, un ex sacerdote mexicano que fue nombrado para dirigir el Colegio Nacional de la Capital. Pues bien, tal es la situación de la educación paraguaya en estos 30 años, 1870, 1900. Reitero también de que desde el punto de vista de la infraestructura, las escuelas estaban en una situación calamitosa. Hay un informe de 1888, es más, hay varios informes que son enviados por los inspectores de escuela al superintendente de instrucción pública. Y en la mayoría de los casos, en un 90%, la mención que se hacía a las instalaciones edilicias eran lastimeras y lamentables. El siglo XX prácticamente marca 1904, un año muy importante políticamente, y también tuvo su impacto educativo. Primero, 1904, la revolución de ese año, finaliza con la caída del Partido Colorado del gobierno, fin de la primera hegemonía colorada, y se inicia la era liberal que duró hasta 1936. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa el aspecto educativo. En 1904 se produce la primera reforma de educación secundaria, una reforma construida por el doctor Manuel Franco, en ese entonces director del Colegio Nacional de la Capital. Su propuesta prácticamente se reduce en dos líneas: enseñar poco, pero enseñar bien. Básicamente este postulado que el doctor Franco dejó
habla de que se tendría que hacer lo posible para eliminar todo enciclopedismo de las aulas y aplicar el pragmatismo o que se aprenda haciendo, que sería una terminología del presente, fundamental para una nueva visión educativa en el Paraguay. Esta reforma tuvo vigencia hasta 1931, año en que el doctor Justo Pastor Benítez implementa una nueva reforma de secundaria que tuvo una característica particular, que es el plan bifurcado que vamos a hablar en su momento. Y en cuanto a qué pasaba en Paraguay, ya con los liberales en el gobierno, lo que podemos hablar de dos hechos fundamentales. El traslado de las escuelas normales a Villarrica hacia 1908 y la sanción de la Ley de Educación Común en 1909 durante la presidencia de don Emiliano González Navero. Después tuvimos una larga interrupción con el periodo de la anarquía entre 1910, 11, 12 prácticamente, y finalmente llegamos a 1915, donde encontramos la primera reforma educativa del nivel primario, una reforma planteada por el maestro Manuel Riquelme. Esta reforma tuvo una vida muy corta, pues ni siquiera llegó a cumplir los 10 años de vigencia, cuando ya en 1924 el presidente Eligio Ayala aprueba decreto mediante la nueva reforma educativa, la segunda de la educación primaria, la reforma conocida como la reforma cardosiana o de la escuela activa. La de Riquelme no tuvo una vida muy larga, tuvo una existencia muy corta, aparte que el periodo anárquico de 1921 al 23 hizo que la educación primaria paraguaya tuviera un corte en el interior, principalmente por los hechos revolucionarios. Ya en la tranquilidad y durante el gobierno del doctor Eligio Ayala podemos encontrar la reforma de la escuela activa de Cardoso. Esta reforma nosotros, hay varias aristas para analizar, pero ¿qué me interesa a mí como maestro que ustedes conozcan de esta reforma? A mí me interesa que ustedes conozcan las 4 características de esta reforma. La primera, el nacionalismo pedagógico. Cardoso estaba en contra de la utilización de manuales argentinos, manuales escolares argentinos. Y él hacía los votos para que se utilicen y se produzcan en el Paraguay materiales educativos paraguayos para niños paraguayos. Lo segundo, el laicismo. En una época fuerte en donde se planteaba la separación de la iglesia o de lo religioso con la educación, Cardoso aboga por eso también y sostiene que la religión debe ser una cuestión personal, la opción religiosa, de los padres, quienes son los responsables de la formación religiosa de sus hijos. La escuela no debería tomar ninguna responsabilidad religiosa y tendría que estar exenta de toda esa situación. Tercero, lo pragmático, aprender haciendo. Es importante, Cardoso habla de que todo niño tendría que manipular cosas, por eso la implementación de las huertas en las escuelas fue de singular importancia para el maestro Cardoso. Y por último, lo integral, de que no solamente la memoria, la buena grafía, el buen comportamiento, sino un todo en sí es lo que la educación paraguaya debía de ofrecer al niño paraguayo. Una formación integral en el aspecto biopsicosocial. Que sea un buen ciudadano, que sea un buen alumno, un buen hijo, todo un conjunto en sí, de acuerdo a los postulados del maestro Cardoso. Y esto pasó en 1924 y se implementó desde el 25.
Esta implementación después tuvo también sus críticas, porque al maestro Cardoso lo acusaron de ser promotor de cuestiones exóticas, de traer prácticas exóticas, costumbres exóticas en el Paraguay, costumbres que no guardaban relación con nuestra esencia. Entonces, los críticos a Cardoso eso lo mencionan. Finalmente, el maestro Cardoso termina su vida académica de la manera más triste, cuando el 1 de diciembre de 1932 presenta su renuncia como director general de escuelas durante el gobierno del doctor Eusebio Ayala. Fue duramente perseguido por el ministro de Instrucción Pública, el doctor Justo Prieto, y cuando el maestro Cardoso se dio cuenta que las condiciones ya no estaban dadas para su trabajo en el Ministerio de Instrucción Pública, dio un paso al costado, presentó su dimisión y a partir de allí se fue a la gestión privada, se fue al internacional y en 1943 fallece en Buenos Aires. Les hablaba de la reforma de 1931, la segunda reforma de la educación secundaria, en donde el doctor Justo Pastor Benítez plantea el plan bifurcado, lo que hoy día nosotros llamaríamos énfasis. En 1931 planteó una formación de 5 años común y en el 6º curso el joven, la joven, elegía la parte de las ciencias exactas o humanidades. Entonces fue una reforma bastante revolucionaria para la época porque incorpora una característica del sistema educativo norteamericano o estadounidense, que es la preparatoria, porque este curso servía de preparatorio para la universidad. Y hasta acá, hasta 1931 tenemos las reformas con nombre y apellidos, con personas hechas. La del 40 y del 49 fueron ya establecidos por el Ministerio de Instrucción Pública, una de primaria y otra de secundaria. Y recién en 1956, cuando viene don Emilio Uzcategui, representante de la UNESCO en Paraguay, esboza con la ayuda de los técnicos del Ministerio de Instrucción Pública o Educación ya, la reforma conocida como Plan 56. La reforma que estuvo vigente hasta los 90, muy apreciada por los maestros paraguayos, muy querido para muchos expertos en educación, la mejor reforma que tuvo el Paraguay. Y finalmente tenemos innovaciones educacionales, una reforma de 1973 que tuvo la particularidad de la inclusión del guaraní en el ciclo básico, no en la totalidad, en el sistema como la reforma actual lo realizó, sino que al nacionalizarse el idioma se le incluye en el 1º, 2º y 3er curso del ciclo básico de aquel entonces. Y otra particularidad de innovaciones educacionales es que cambió para siempre la escala evaluativa en el Paraguay. Anteriormente de 3 al 10, allí bajó de 1 al 5, que es la utilizada hasta el presente.